el living tenemos el gusto enorme de recibir a Daniel Tatita Márquez. Estaremos hablando de su vida, de su carrera, un referente del candombe en el mundo entero y tenemos el orgullo de que sea uruguayo. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes, un placer. Sé que estás muy vinculado con el candombe desde nacimiento porque naciste en Palermo, Es vinculado verdad. un poco a tu familia. Sí. Una familia numerosa, 5 hermanos. Y se da una situación especial porque vos nacés en Palermo porque tu papá en ese momento estaba preso por la dictadura cívico-militar. Sí, es verdad. Sí, esa circunstancia de la vida que hace que después tu vida tenga un camino, transitas por esos lugares debido a dónde te tocó nacer y en qué momento, o sea, todo, ¿no? Lo que escuchaba justamente el otro día una entrevista a Jorge Drexler que decía, somos hijos, algunos somos hijos de la dictadura, entonces somos diferentes a otras generaciones. Y bueno, yo también, y más con este aspecto que tiene que ver con que vivía en la casa de mis abuelos porque mi papá no estaba, entonces estaba preso político y por ese motivo vivía en casa de mis abuelos que eran de Palermo. Claro. Y eso me motiva a mí desde que nazco, desde que nací a estar influenciado por la música del candombe y bueno, y ahora, o sea, desde ahí en más que sea parte de mi vida, fundamental. ¿Hasta qué edad estuvo tu papá preso? Hasta tu edad. De mi edad, 2 años. 2 años, así que no tenés casi recuerdo. No, por supuesto. Pero sí los tiempos que continuaron era como una cosa muy inestable, ¿no? Porque, claro, no fueron tiempos fáciles para nadie, pero después de haber estado en esa situación tenía la posibilidad de volver a estar en cualquier momento preso de vuelta. Entonces estábamos siempre con que nos vamos, nos exiliamos, nos quedamos, aguantamos era toda una situación que yo la vivía de niño, así como en las escuchas de las cosas que mis padres hablaban. Después fui entendiendo, pero sabía que no era una cosa normal o estable para nosotros. Ustedes, una familia de clase media, humilde. Sí, 5 hermanos y con esas situaciones, mis abuelos ayudaron mucho en esos tiempos, ellos tenían un negocio, estaban bastante bien. Pero después, obviamente, mis padres, obviamente, enseguida se fueron a vivir solos nuevamente y ya, claro, mi padre tenía como 3 trabajos. Yo empecé a trabajar a los 14 años, ayudar un poco a mi familia, a mi hermana también. Y bueno, mis hermanos más chicos se educaron con nosotros como padres también, o sea, ya fuimos como medios padres hermanos y mis padres laburando a full. Claro. Sí, como muchas familias. Como muchas familias, es verdad. Y en tu caso, bueno, el hecho de estar en Palermo hizo que el candombe calara fuerte en vos desde temprana edad. Además tenías unos vecinos, sé que, bueno, son referentes. Sí, son referentes. La familia Magariños, que eran como íntimos de mis abuelos, todos sus hijos estaban en casa todo el día, de mis cumpleaños ya siempre estaban los tambores, entonces fue como parte de una naturalidad, digamos, no solo por vivir en el barrio, sino porque había mucha cercanía con la familia Magariños, entonces convivíamos no solo con el candombe, sino con todo lo que tiene que ver con la cultura afro-uruguaya, ¿no? Igual arrancaste con la guitarra primero, ¿no? Sí, es verdad. Arranqué a tocar guitarra a los 8 años, a estudiarla. Mi mamá era profesora de piano clásico, entonces tenía ese concepto que se sigue teniendo hoy en día, que es el que si vas a tocar un instrumento lo tenés que estudiar. Entonces a mí me gustó la guitarra porque lo vi en casa de mi abuela. En un momento unos cantantes estaban ahí para su cumpleaños y le dije, pa, qué lindo la guitarra. Bueno, y mis abuelos me regalaron una guitarra y ella la guardó en un ropero y dijo, hasta que no consigamos un profesor no vas a tocar esa guitarra. Y entonces enseguida, esa semana, ya estaba con un profesor estudiando guitarra clásica. Y bueno, por mucho tiempo toqué guitarra y percusión y tambores hasta que después me definí por la percusión. Bien. ¿Cuál fue el primer tambor que tocaste? El primer tambor es el tambor chico para mí, porque cuando yo comencé era más en el formato tradicional que se aprendía en la calle, se aprendía de forma oral, fui a unos talleres, pero entonces había como una doctrina ahí de aprendizaje que era pasar por el chico, después el piano, después el repique.
Entonces yo lo aprendí de esa manera tradicional. Bien, ¿te acordás la primera vez que saliste con una cuerda de tambores? Me acuerdo, fue en Cordón, mi familia se había mudado y por esas cosas del destino también se mudó a un barrio tradicional del candombe, y en Cordón se salían las fiestas. En aquella época no se tocaba como se toca ahora los tambores, que hay casi todos los días, sino que solamente en las fiestas se tocaba. Y yo tenía un tambor que me habían prestado, la familia Magariños me habían prestado un tambor y lo tenía en casa, y fui, me puse ahí con ellos. Yo era un niño y me dejaron participar, obviamente, última fila, solo, no sabía nada y prácticamente sabía muy poquito tocar. Pero es un recuerdo que obviamente lo mantengo hasta el día de hoy, como esas cosas que te quedan, como la caída de las torres, ¿viste? Esas cosas que te marcan, sí. No, y que además en definitiva ahí capaz que corroboró que tu camino iba por ahí, porque vos te has centrado en el tema del candombe, ¿no? Sí, sí, o sea, toda tu carrera va por ese lado y va a ir por ese lado, es una decisión de vida. Sí, es una decisión de vida, de acuerdo a que cuando comencé a estudiar música más profesionalmente y más definido, que en realidad fue muy de niño, porque ya me gustaba, y volviendo a mi madre y esas cosas importantes, que es que en la familia traten de escuchar a los hijos para ver en qué están y cuáles son los intereses, aunque después hagan otras cosas, porque yo también hacía mil cosas, no solo música. Pero mi madre, una vez más, dice, bueno, parece que el interés por la música va un poco más allá de tomar unas clases y tocar unos temas y tocar unas músicas clásicas o tocar el tambor en el barrio. Y me llevó a la Escuela Municipal de Música, y eso fue ya como una cosa un poco más formal, ya como que había que estudiar de otra forma. En la escuela ya te dicen, bueno, vas a ser músico, es como que ya te ubican en ese contexto como si entraras a una universidad, pero con 12, 13 años. Claro. Ya como que dicen, bueno, si estás acá, no es para venir a ver qué onda, es como, y si no, no vengas, porque hay mucha gente que quiere entrar. Hay un gran filtro y entran muy pocos, entonces como que si vas a ir, y si no vas, no vas. Y en el camino quedan cientos de chiquilines porque por otras razones, sí. Pero en ese momento fue que dije, sí, quiero esto para mí, pero quiero esto para mí vinculado a nuestra música. Y cuando empecé a comprender de que los materiales didácticos que se manejaban para el candombe eran inexistentes desde el punto de vista musical, ahí fue como que dije, acá está, siendo un niño, sin saber nada de eso, dije, acá está mi nicho, y lo encontré desde ese momento. Ya desde chico te diste cuenta de que ahí tenías un camino para recorrer. Claro, que ahí para explotar también como músico. Con las pro y las contra, ¿no? Sí. Las pro de que no había un público para eso, porque nadie estudiaba candombe, ni mucho menos, y menos pagar una clase en ese momento. Y con las contras, son esas, y con las pro de que estaba solo en ese camino. Y casi que sigo solo, todavía haciendo miles de cosas que nadie todavía se anima, ¿no? Está buenísimo eso de animarse también a ser el primero, en definitiva, porque marca la cancha para los que vendrán. Y además ahí hablabas un poco de tu formación en la Escuela Municipal de Música, que seguiste después desarrollando, porque vos te seguís formando al día de hoy, o sea, sos un estudioso de la música y te has formado en nuestro país y también en el exterior todo el tiempo, verdad. ¿No? Sí, hice la carrera de la Escuela Municipal, que son 6 años, después entré a la Escuela Universitaria de Música, hice la carrera que no la terminé para terminarla en la Universidad de San Pablo, y luego fui a estudiar por 10 años consecutivos a Nueva York con los más importantes percusionistas del mundo, y hoy en día estudio de forma remota, o sea, online, sigo estudiando con algunos de los más importantes referentes. Qué bueno. Hablemos, obviamente es imposible poder hacer un recorrido cronológico porque no nos daría el programa. Gracias por haber estudiado toda esta parte. Sería muy imposible, pero bueno, hablemos de algunos puntos que pueden llegar a ser como hasta de color, que han marcado también tu carrera y que en definitiva has sido exponente del candombe hacia el mundo entero. Por ejemplo, acompañaste a Natalia Oreiro en la canción del Mundial. Sí, fue un lindo desafío porque me escribió Héctor Egre,
Grenchi, que era el productor de esa música, que estaba compitiendo con una música de otros productores muy contundentes, al estilo Balvin, estaba Will Smith, que quería producir algo, y estaba Natalia como ahí, como también con una canción que él propone, en realidad él propone a Natalia y propone tener algo más de esta región. Y bueno, competía con toda esa potencia ahí y bueno, y quedó como una de las músicas del mundial. Y Ettore me llamó para decirme si yo estaba con la posibilidad de grabar una cuerda contundente como si fueran 100 tambores. Entonces le dije que sí, obviamente hice un arreglo y fui al estudio y grabé, no sé si 100, pero grabé mucha cantidad de tambores para generar ese impacto de grandeza, ¿no? ¿Qué más? También estuviste trabajando con Jennifer López y Marc Anthony. Sí. Que también me imagino que estar con megas estrellas, ¿no? Pero que en definitiva llegan a tanta gente, son tremendas oportunidades. Sin dudas, y en definitiva, tanto en Los Ángeles en esas experiencias como en otras que he tenido gracias a la vida y a la música y al candombe y bueno, mismo estar en Uruguay y tener estas posibilidades, es que ves que esas personas, también como Jennifer López, también son personas bien normales como cualquier otra, ¿viste? Que eso es una cosa Somos todos simples mortales, esa es la realidad. Pero a algunas personas tienen esa característica de ser íconos y ser mucho más normales que otras que de repente todavía no llegaron a mucho y están en un pedestal que ellos se construyen y son intocables y difícil de acceder. Y por tanto Jennifer López todo lo contrario. Incluso Marc Anthony un poco más separada de ella, cuando en su carrera sí valoro todo lo que él es, obviamente, pero son cosas diferentes, ¿no? Estamos hablando de dos artistas con distintas características, ¿no? Obviamente, pero Jennifer López perfectamente podría estar creyéndosela como se la creía él. Y no, nada que ver, era como que hablábamos, como estábamos hablando nosotros, tipo, y yo con los hijos ahí un rato antes y estar hablando con ella y me preguntaba, ¿estás bien? ¿Precisas algo? Mirá que lo que necesites, ¿viste? Como que una cosa como de humano que dije, está. Es como en cualquier lado, estoy acá en Hollywood, todo lo que quieras, pero estoy como en cualquier lugar y me siento como en casa. Así que eso está bueno porque es sacarle un poco toda esa... Sí, no, y está bueno que lo destaques porque digo, de verdad es que son megas estrellas que podrían recreárselas y que sean como te digo, hay gente que de repente... Que lo hace. Que lo hace y capaz que entiende él que es un gran hacedor de cosas y tiene que pararse en un lugar diferente al resto porque piensa que está más separado. Y capaz que por ahí se pierde un poco la oportunidad de transitar por el conocer a la gente y trascender, ¿no? Totalmente. Tenemos que medio que ir cerrando, pero no quiero dejar de hablar de los robots que inventaste, que te acompañan cuando haces giras por el mundo entero. Sí, es una empresa, se llama Robotic Drums, somos socios con Thales Lab, que es parte de Genexus. Esto es un proyecto que está incubando, que ya es parte de ANI, que estamos realizando ya los últimos prototipos para salir al mercado y a la venta. Y bueno, brevemente es un producto en el cual a distancia la gente va a poder tomar clases con los mejores percusionistas del Uruguay y del mundo. Entonces, como a manera de ejemplo es que, por ejemplo, yo estoy acá con mi tambor tocando y hay una persona en Tokio donde tiene el robot al lado de él y está sonando lo que yo estoy tocando. Entonces, esto quiere decir que esa persona tiene la posibilidad de sentir en el golpe mismo del tambor lo que yo estoy haciendo acá. Es como si yo estuviera allá también, o el Messi del candombe o el Suárez del candombe o de la percusión estuviese en cualquier parte del mundo al mismo tiempo. Entonces con eso estamos en Robotic Drum. ¿Qué más? Sí, de más.
Me imagino que muy entusiasmado porque Sí. además sos emprendedor, Sí. sé que te metiste ahí mucho tiempo a trabajar, Mucho la aprendiz. pandemia en parte te ayudó y ahora te vas de gira. Y ahora me voy a Río de Janeiro a producir el Funk Candombe, que es una música que ha tenido bastante éxito en redes. Y ahora lo vamos a producir a lo grande, con un apoyo de una marca, ya con otras características. Y vamos a hacer un buen trabajo con una escuela de samba allá que se llama Salgueiro, que es una escuela grande. Así que vamos a hacer una producción bastante grande de funky, carioca y candombe. ¿Qué más? Me Sí. encantó. Bueno, y que sigan también todo tu canal de YouTube porque tenés colgados un montón Sí. de materiales súper valiosos para todos los amantes del candombe, para quienes quieran aprender. Sí. Sé que también trabajás con niños, Sí. así que tenés ahí un instructivo para los más Sí, chiquitos, que me sí, parece que está verdad. alucinante Sí, eso. verdad. Sí, sí, sí. Estoy haciendo una dinámica de suscripción a clases por suscripción. Es un grupo de WhatsApp donde hay 100 personas en este momento, donde día a día estoy enviando mucha información. Así que escríbanme en Instagram también, Daniel Tetita Márquez, porque hay muchas cosas por hacer. Bueno, nos quedamos con la mitad de los temas, no lo pudimos tocar porque Perfecto. bueno, son los tiempos televisivos, es así. Perfecto. Pero fue un gusto conocerte y de repente más adelante Cuando hacemos ustedes- una segunda vuelta, Cuando ¿te ustedes parece? quieran, y felicitaciones por el programa. Muchas gracias.